Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto poderles saludar nuevamente. Pues estamos en un programa más de la palabra que transforma. Hoy quiero hablarles de corazones de piedra por corazones de carne. Entonces vamos a leer ahí en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, que dice así: Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel que va a esparcir agua limpia sobre ellos, que van a ser limpiados de todas las inmundicias, de todos sus ídolos, y dice que de su carne va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Pero luego les dice: y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y andaréis en mis estatutos y guardarán mis preceptos y los pondrán por obra. Esta es la salvación. Cuando Dios viene a nuestra vida, quita ese corazón de carne que no nos permite ser sensibles y pone un corazón, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y entonces es cuando Él pone de su espíritu en nuestras vidas, y es que podemos entonces caminar en sus estatutos, podemos guardar su palabra. Entonces, para que este cambio sea efectivo, para que este cambio sea radical, tenemos que caminar en el espíritu. Por naturaleza el corazón es duro, el corazón es insensible, el corazón es realmente como una piedra, el entendimiento es ciego, la voluntad es obstinada y la conciencia se cauteriza cuando nosotros tenemos un corazón de carne, cuando nosotros no hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces el alma, por su naturaleza, es insensible. Ese es su estado porque está espiritualmente muerta. Ya hemos hablado en otros temas que el alma es el corazón, que en el corazón están las emociones, ¿verdad? Entonces, Dios quita este corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne, pero no altera los poderes o lo que el alma siente. Las facultades que el alma tiene son las mismas que antes. El alma, el corazón, la carne siempre va a querer estar buscando las cosas de la carne. Pero aquí en Ezequiel nos está diciendo el Señor que Él va a poner de su espíritu en nosotros para que podamos andar en sus estatutos, para que podamos guardar su palabra y la podamos poner por obra. Ahí en Romanos capítulo 7, versículo 22, en una nueva traducción viviente, dice así: amo la ley de Dios con todo mi corazón. Entonces, Dios, por medio de la renovación de nuestra vida, cambia también el entorno total. Todo lo cambia. La persona que ya creyó en Jesús anhela vivir en conformidad a los mandamientos de Dios. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros como ya creyentes nos capacita para obedecer la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Señor quita este corazón de piedra y pone el corazón de carne, nos da de su espíritu para seguir su voluntad, es cuando podemos decirlo de Romanos 7:22. Amo tu palabra. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Entonces, debemos como hijos de Dios amar la palabra de Dios, deleitarnos en ella. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que ilumina al creyente en su entendimiento y lo inclina a su voluntad. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos hace obedecerle y hace que nos agrade hacer la voluntad de Dios. Ahí vamos a leer en Gálatas, capítulo 5, en el versículo, vamos a leer del 16 al 26, pero voy a estar leyendo versículo por versículo. Y dice el versículo 16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pablo le está diciendo a los Gálatas:
anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Aquí vemos la palabra espíritu con E mayúscula, es decir, que se refiere al espíritu de Dios. Cuando viene con E minúscula está hablando de nuestro espíritu. Entonces Pablo les está diciendo, anden en el camino de Dios, anden conforme a los preceptos de Dios, no satisfagan ya los deseos de la carne, porque el espíritu de Dios ya está en la vida de ustedes, ya ha quitado el corazón de piedra, ya ha puesto un corazón de carne y ahora ya está el Espíritu de Dios morando en ustedes para que no satisfagan los deseos de la carne. Y luego dice, entonces, el versículo 16, vuelvo a repetir, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una realidad de nuestras vidas. El Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es quien inspiró a todos estos escritores de la Biblia a que pusieran todo esto. Es la palabra de Dios inspirada. El versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pablo les está diciendo en el 16, anden en el espíritu. Es decir, ya no podemos satisfacer los deseos de la carne, porque debemos andar en el espíritu y ya no podemos practicar las cosas de la carne, porque ahora somos seres espirituales, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, el 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Es decir, que mis deseos chocan y se contraponen con los deseos del Espíritu Santo. Dentro de mí hay una lucha porque el Espíritu Santo no quiere que yo haga lo que a mí se me da la gana. Pero Él nos ayuda a crucificar la carne y sus afectos, todos los deseos. Por eso Pablo le estaban diciendo, no satisfagan, los deseos de la carne, anden en el Espíritu, porque nosotros ya somos seres espirituales. El versículo 18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Cuándo es cuando recibimos al Espíritu Santo? Cuando recibimos al Espíritu Santo es cuando hacemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es cuando creemos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Creemos que Jesús es el que murió por nuestros pecados, que fue a la cruz del Calvario, que resucitó y que ahora nos ha limpiado y nos ha dado una nueva vida. Entonces, en ese momento es cuando el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, cuando reconocemos la incapacidad de salvarnos por nuestros propios medios, y todo esto lo hacemos a través de la fe. Luego dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, es decir, se ven, se palpan, las obras de la carne se ven literal en una persona, y que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ya Pablo no le siguió porque yo creo que se hubiera llevado muchos capítulos hablando de las obras de la carne y cosas semejantes. Hay cantidad de obras de la carne, y acerca de las cuales les amonesto, les advierto, les regaño, les disciplino, que si ustedes están haciendo esto, les está diciendo Pablo, que si ustedes están practicando estas cosas, no van a heredar el reino de Dios. Pablo no les estaba hablando a las personas de afuera, no les estaba hablando a Gálatas inconversos. Pablo les estaba hablando a la iglesia, a la gente que ya conocía de Jesús. Y podemos decir, ¿cómo se pueden manifestar las obras de la carne en los hijos de Dios? Pablo les estaba diciendo a los que ya Dios les había quitado ese corazón de piedra, les había dado un corazón de carne,
y que ya estaba morando el Espíritu en ellos, Pablo les estaba hablando a ellos que ya tenían un conocimiento que estaban haciendo las obras de la carne. Imagínate que como hijos de Dios, que como cristianos, que ya hemos sido lavados en la sangre de Jesús, se empiece a hacer adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, que hay idolatría. A veces podemos pensar, idolatría, ay no, pero yo no sigo a ningún cantante, yo no sigo a ningún artista, o yo no le rezo a ninguna imagen. Y muchas veces relacionamos y pensamos que la idolatría solamente se refiere a eso. Pero podemos idolatrar al marido, podemos idolatrar a la esposa y podemos ponerlos en primer lugar antes que a Dios. O no puedo hacer esto porque no, tengo que primero atender a mi esposo. O no puedo hacer esto porque es que tengo que agradar a mi esposa. Y entonces sin querer podemos idolatrar aún a las personas que nos rodean. El Pablo les estaba diciendo que no haya hechicerías. Y esto que digo no lo voy a decir nada más por decir, porque sí es real, sí se ve en las iglesias que a veces hay hechicería. A veces está pasando la persona por una situación, pero se encuentra y no hay respuesta, porque recordemos que es en el tiempo de Dios, pero la persona se desespera. Pero viene la vecina, viene la comadre y dice, no, 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 comadre, es que ahora tú la estás pasando muy mal. Oye, vecina, es que no hay respuesta para ti. Pero sabes, yo conozco una bruja muy buena. Uy, a mí me ha hecho unos trabajitos excelentes. Y mira, te lo aseguro que te los va a resolver porque a mí se me han resuelto. Y ahí va la persona cristiana y entonces empiezan a combinar la oración con la brujería. Esto pasa en las iglesias desafortunadamente. Esto les estaba hablando Pablo a los de la iglesia de Galacia, a los gálatas cristianos les estaba hablando que había estas obras de la carne, porque les decía que no satisfacieran esos deseos. Entonces también puede haber los celos, las iras, las contiendas, puede haber envidias. ¿Cuántas veces no se puede envidiar? Ay, aún dentro de un ministerio. ¿Y por qué a él lo puso en ese ministerio si yo tengo más tiempo? O ay, si tienes un negocio y por qué él vende más y por qué a mí va más y te empieza a entrar la envidia y te empiezan a entrar los celos y todas estas cosas que nos habla aquí en los versículos del 19 al 21. Pero el versículo 22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero entendamos algo. Recordemos que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es uno solo. Si no tenemos una de estas características, pues ya no estamos teniendo el fruto. Y algunos de nosotros batallamos, o sea, aquí es manifiesto cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras, cuál es el fruto del Espíritu. Entonces, si yo estoy caminando en el fruto, voy a tener amor y no voy a tener odio, porque el odio es una obra de la carne. Si estoy caminando en el Espíritu, voy a tener gozo, no voy a estar toda la vida triste, toda la vida llorando, desanimada. Tengo que tener gozo en mi corazón aún en medio de las situaciones y etcétera, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos da una verdadera libertad. Ahí en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué leímos en Ezequiel? Que Él ya nos dio de su Espíritu. Él ya mora en nosotros. Entonces, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. El Señor ya mora en nosotros, y al venir a morar en nosotros ya trajo una libertad. Ya rompió las cadenas, ya pudrió los yugos que nos ataban al pecado. Nosotros ya no andamos en la carne, y ya no nos deleitamos ni satisfacemos los deseos de la carne, porque el Señor ya nos ha llamado a libertador, porque Él está dentro de nosotros. Y eso es lo que nos dice 2 de Corintios 3:17. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Como hijos de Dios, nosotros somos libres, totalmente libres. Luego el Espíritu Santo también nos da una nueva vida.
Quiero leerte Gálatas capítulo 3, del versículo 1 al 3, que dice: oh Gálatas insensatos. Pablo les está diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los convenció? ¿Quién los animó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Pablo aquí les está diciendo: ustedes ya recibieron el Espíritu de Dios. Ustedes lo recibieron a través de la fe, por oír por fe. Y el versículo le dice: tan necios son. O sea, ustedes ya son hombres y mujeres espirituales. Pero si ustedes vuelven a satisfacer sus deseos, les dice Pablo, aunque ustedes ya comenzaron en el espíritu, van a terminar nuevamente en la carne. Van a terminar nuevamente en el pecado por su necedad. Pero deben entender que ahora ya no son seres carnales, son seres espirituales, porque el Espíritu de Dios vino a morar en ustedes. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas: que no acabaran en la carne, que siguieran siendo espirituales, que no fueran necios. Luego, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos da poder. Lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos da poder para poder vencer todo aquello que pueda venir en contra de nosotros, que pueda hacernos volver al pecado. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo también nos ayuda, lo vamos a ver aquí, en la oración. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que por nuestras propias fuerzas no podemos, necesitamos de Él. Él sabe que podemos volver a los deseos de la carne. Él sabe de qué pie cojeamos. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Dice: pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Aún ni siquiera nosotros sabemos cómo podemos pedir bien para que nuestras oraciones sean respondidas. Pero dice que el mismo Espíritu nos intercede por nosotros con gemidos indecibles, que es cuando oramos en el Espíritu, que no estamos orando con un entendimiento, estamos orando en el Espíritu, pero estamos orando lo que el Padre necesita que oremos. Y luego dice: más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué hermoso es que el mismo Espíritu que ya vino a morar en nosotros, ese mismo Espíritu que Dios dijo que nos daría al quitarnos el corazón de carne, nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros. El Espíritu Santo es nuestro protector, es nuestro ayudador, nuestro consolador. El Espíritu Santo nos protege aún de nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos somos un peligro para nosotros mismos. Entonces, Él nos guía en las debilidades. Él es nuestra fortaleza. Luego el versículo 24 dice ahí del capítulo 5 de Gálatas, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo, es decir, nosotros ya crucificamos la carne y sus pasiones y todo lo que antes nos deleitábamos. Al venir a Cristo Jesús, al que el Señor nos haya dado de su Espíritu, ya no nos deleitamos, ya no vamos a andar haciendo las obras de la carne, ya no nos vamos a deleitar en ello, sino que Jesús
En Jesús tenemos una nueva revelación de quién es Él en nuestra vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a buscar agradarlo a Él en todo lo que hagamos. No vamos a querer volver atrás. No vamos a querer volver a todo aquello de donde nos sacó. Es, por ejemplo, yo viví por una depresión durante 10 años, que ya después compartiré de eso. Y era una depresión crónica. Durante 10 años donde yo me lastimaba, donde yo me ofendía y donde intenté quitarme la vida. 10 años. Entonces, imagínate, y eso ya pasó hace como 20 años, pero imagínate si quisiera yo volver a ese mismo lugar de hace 20 años, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el espíritu que mora en mí me ha hecho libre. Donde está el espíritu del Señor hay libertad. Él ya me liberó de la depresión, porque la depresión que yo tenía duraba días. Y a lo mejor tú puedes pasar por momentos de desánimo, por momentos en que no te sientes bien, pero yo ya no me puedo dar el lujo. Ese es mi talón de Aquiles. Yo ya no me puedo dar el lujo de que me entre una depresión y me dure muchos días, porque Dios ya me hizo libre, Dios ya me sacó de ahí. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿De dónde te sacó el Señor al lugar del cual tú no puedes volver? Porque Él ya te hizo libre. Él te quitó un corazón de piedra y te dio un corazón de carne y vino a morar en ti con su espíritu para que tú obedecieras su palabra, para que tú siguieras sus preceptos. Y si Él te liberó de lo que sea, tal vez en tu vida pasada, antes de conocer a Jesús, eras adúltero, eras golpeador, eras chismosa, a lo mejor hacías las obras de la carne que están aquí, te gustaba andar en brujería, o siempre estabas peleando con la gente, o a lo mejor manejabas mucha lascivia, no sé, eras muy borracho, drogadicto. Pero Dios ya te liberó. Ya no puedes volver a ese lugar de donde te sacó. Eso es lo que nos habla el versículo 24. Pero los que son de Cristo ya crucificaron la carne con sus pasiones, sus deseos. Ya los que son de Cristo ya no viven en eso. Ya son libres. Es decir, que nosotros ya vivimos en el Espíritu y que por supuesto que no andaremos ni nos deleitaremos más en las obras de la carne. Ya no permitiremos que nos dominen. Yo ya no puedo permitir que la depresión me domine. Si tú batallabas con la droga, ya no puedes permitir que la droga te domine. Eso ya debe de estar fuera de tu vida. Y cualquier circunstancia o situación que tú hayas vivido antes. Y ahorita que yo me enfermé del COVID y que quedaron secuelas, una de las secuelas que me quedaron fue la ansiedad. Pero cuando yo tenía la depresión, junto con la depresión venía la ansiedad, y la ansiedad es una cosa horripilante. Es algo que no puedes controlar, que tú quieres salir corriendo kilómetros y kilómetros hasta que esa ansiedad se vaya. Y a mí esa secuela me quedó, no me viene muy seguido, pero cuando me viene es algo muy, muy feo. Pero eso es parte de una secuela que quedó de una enfermedad. Pero no es que yo haya vuelto de donde Dios me liberó. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para limpiarnos el pecado. Sabe que el corazón del hombre está lleno de suciedad y de ídolos. Pero Él ha venido para traer libertad a los cautivos. Él ha venido para traer vida y vida en abundancia. Y el Señor ya quitó el corazón de piedra y ya puso un corazón de carne en nosotros. Y ahora su Espíritu mora en nosotros. Y por eso ahora debemos decir, como Romanos 7:22, amo tu ley, me deleito en tu ley. El deseo del Espíritu es que sigamos las cosas del Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Bueno, pues eso es todo. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. El Señor, deseo que haya podido hablar a través de este mensaje y puedas meditar en él. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.